Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gran gusto, el gran placer. Hace un tiempo que no está en nuestro programa un querido amigo, un hombre por el cual siento un profundo respeto por su expresión pública, por su vida en beneficio de su localidad, de su provincia y de su país también. Por el radicalismo, pero que tiene la suficiente apertura para buscar el diálogo y para buscar el entendimiento. Pero para mí es sumamente grato conversar, ya sea por este medio personalmente, con el doctor Gustavo Pose, un hombre que tiene una magnífica trayectoria política, que ha triunfado siempre en internas, postulando sus candidaturas, y nunca ha pedido que nadie le regale nada. Por eso, querido Gustavo, te saludo para no extenderme más. Sé que tenés muchos méritos y te agradezco enormemente que estés hoy, después de un tiempo, en Corriente de Pensamiento. Te mando un abrazo muy grande y te dejo en el uso de la palabra para tener el gusto y el honor de escuchar tus opiniones con respecto a este momento complicado, y lo digo para dejar gráficamente establecido: 25 millones de pobres, de más de la mitad de la población argentina. Y además falta con una enorme soberbia, donde no reconocemos que todos nos equivocamos. Yo me incorporo a esto y lo digo siempre, porque es la manera de interpretar cabalmente lo que la gente piensa de la política, de los políticos y de los empresarios y los gremialistas, etc. Adelante, Gustavo, querido. Bueno, una alegría poder estar en tu programa, poder saludar a quien admiro y saludar además al amigo. Pocho, sí, es cierto, es una época muy difícil, es una época donde esas dificultades tienen que darnos también la oportunidad de tener una mente más amplia, un corazón más generoso, un carácter más empático respecto de la sociedad, respecto del prójimo. La Argentina está pasando por una época difícil, en una época donde además se está gobernando en una búsqueda de cambios, cambios en algunos casos que la manera de son, yo entiendo que esos cambios son todos deseados, pero donde no hay tal vez consenso político respecto del cómo hacerlo, respecto de quiénes son los que tienen que practicar el mayor esfuerzo. Bueno, en definitiva, hay una esperanza muy fuerte por parte de una mitad de la sociedad, una mitad grande, importante, por momentos inicialmente una mayoría, y ese esfuerzo tiene que hacer que quienes hayamos estado o no en ese proceso, en esa parte del proceso electoral con el actual gobierno, tener esa cuestión generosa, esa mente amplia y esa voluntad de poner primero al país y después a lo que tiene que ver con el sector. A vos, Gustavo, querido, yo sé que el triunfo del presidente Milei se produjo a lo mejor por el excesivo enfrentamiento que tuvimos también los políticos. Eso hay que reconocer. Hay que reconocer también que lo que él anunció lo está tratando de llevar a la práctica, pero sin la coherencia que las circunstancias exigen. Porque venimos, a veces decimos una cosa, después decimos otra, y creo que la gente lo que pretende es que tengamos verdaderamente un proyecto de país
pensando en el mediano y largo plazo. Vos lo practicaste, vos lo hiciste como un gran intendente de San Isidro y también fuiste candidato a gobernador, luchaste internamente, nunca te escondiste en que te regalen los cargos. Y con Abad, por ejemplo, me acuerdo de aquella interna, ustedes prácticamente en un empate técnico, por una escasa diferencia, que fue el hoy senador nacional. Abad, que es una persona también que tiene sus méritos y que tiene sus trayectorias. Así que yo pienso que ha llegado el momento en que más que buscar la confrontación tenemos que tratar de debatir, de entendernos, de pensar en el mediano y largo plazo y sobre todo no lograr réditos políticos de situaciones sociales que perjudican a los seres humanos. Pero yo que si te dejo a vos, que sos el invitado, a veces uno se Se han pone. producido avances muy importantes desde el Senado de la Nación. eh, Tomar un proyecto que venía del año 2022, que era el proyecto que tenía media sanción y que sistemáticamente era rechazado por el kirchnerismo, que era el de la boleta única papel. Hoy cambió la historia. Eso, cuando vuelva a haber elecciones en nuestro país, el hecho de que se terminen con el robo de boletas, los enormes costos de impresión de boletas por parte de cada uno de los partidos políticos, el pedido de financiamiento para esas elecciones por parte de los partidos políticos para esos costos de impresión, la excesiva dependencia de tener fiscales propios en todos los lugares por el tema del el famoso y lamentable robo de boletas. Creo que esa historia cambia, creo no, entiendo de que cambia fuertemente la historia con la boleta única papel. Y entonces se requiere de que todas las provincias adopten este sistema de aquí en adelante, que es un sistema que todo lo contrario lo vuelve más sencillo y lo vuelve más transparente, que es el hecho de que cada uno recibe la misma boleta, la boleta papel, la misma boleta única, en una sola edición de papel, la cual se la da el presidente de mesa, y entonces alguien va al cuarto oscuro y hace una cruz a cada uno de los cargos y al candidato de cada uno de los cargos a los cuales quiere votar. Y en tal caso, si no le hace la cruz, significa que votó en blanco. Eso termina también con el efecto arrastre, porque la ley bien dice que por un lado va el cuerpo de la boleta única papel para la nación y las provincias que adhieran al sistema, que nosotros esperamos que adhieran también en la provincia de Buenos Aires, las provincias que adhieran al sistema van a tener el mismo presidente de mesa, les da otro papel en ese mismo momento para que haga su señalamiento en cruces respecto de los candidatos que votan. Entonces, creo que el que no mira eso, que es que se terminó el efecto arrastre, se terminó el hecho de que el presidente de la nación arrastra hasta el último consejero escolar del país y las elecciones son simultáneas. Está cuestionada la elección simultánea, pero si esa es la decisión de quien gobierna, contra eso no se puede ir porque es una realidad que se le imponen a la sociedad y a los partidos que pertenecemos a la oposición en cada uno de los lugares. Pero si esto es así, entonces cambia totalmente con la boleta de único papel. Ese análisis, ¿qué requiere de una ley? La ley requiere del consenso, requiere de una mayoría y requiere de un presidente que la promulgue. Esta vez se dio en la Argentina, estaba en el DNU inicial del presidente Milei, de los logros que la democracia va haciendo en estos primeros tramos, entiendo que eso es un avance muy, muy importante. ¿Vos no crees, Gustavo, que no estamos aplicando el sistema republicano de gobierno, que no estamos cumpliendo con los vetos permanentes, el atropello a las decisiones,
con la Constitución, con que los tres poderes del Estado funcionen independientemente y que sin duda alguna esto es como que la Constitución no se está cumpliendo en la medida de lo posible. Yo digo a veces que rendimos homenaje a aquellos que apoyan de cualquier sector que venga o que surgiera, porque apoyan el veto, por ejemplo. ¿Por qué no dejamos que fluya la cosa? O de otros que se escondan y no van a las sesiones, donde se han fijado eh, que cobran mensualmente una cosa impresionante, que se contradice terriblemente, y yo no quiero hablar en contra de ningún legislador, o es lo que han hecho. El tema con los jubilados, por ejemplo. Eugenio Semino, defensor de los jubilados, planteó ante la justicia este tema. De 7.500 jubilados están sufriendo las cosas. Y yo hacía pasar para no quitar el tiempo que vos tenés que tener hoy. El tema de las universidades, el tema de los docentes, el tema de la salud. Yo creo que con una sola actitud, con reconocer que cometemos errores, con reconocer que nos equivocamos, todos creo. Yo por lo menos manifiesto desde el punto de vista personal. La cosa cambiaría totalmente, mejoraría sustancialmente. Y la gente sería partícipe y protagonista de lo que pasa. No podemos ignorar lo que la gente quiere y tomar decisiones entre 4 o 5. Decisiones que son duras, en definitiva. Y hablamos de la disminución de, por ejemplo, de la inflación. Y yo estoy de acuerdo que el ingreso tiene que ser superior al egreso, pero no a costa de la pobreza, de la miseria y la desesperación de la gente. Habría que replantear todo esto. Pero las ideologías, como siempre dijimos con vos, ya no existen. Tenemos que tratar de buscar el proyecto de país a mediano y largo plazo que sirva. Creo que un gobierno, y eso lo respeto, tiene que imponer su propio ritmo para cumplir con su programa de gobierno, para cumplir con las ideas que le propuso en su momento al electorado. También creo que se requiere de hacer ver y pensar bien sobre quiénes es que se plantea el mayor esfuerzo. El caso de que el mayor esfuerzo sea sobre los jubilados es lo que tenía que haber ocurrido, un consenso distinto para que nadie discute, o por lo menos nadie con sentido común, discute la necesidad del superávit fiscal, de llegar a ese logro, pero ese logro no puede ser sobre quienes tienen la única oportunidad etaria, es decir, el único momento que existe para las personas que son jubiladas y pensionadas es ese. Después vos les estás contando lo que ocurriría con las futuras generaciones. Y entonces creo que en materia de restricción de uso de los gastos del Estado todavía hay muchísimo por hacer y que obviamente hay resistencias y que hay que vencerlas, pero nunca debe ser respecto de nuestros compatriotas que están en edad de jubilación, que son nuestros hermanos mayores, nuestros padres, que son esos compatriotas que la mayoría de ellos tanto dieron y que además realizaron los aportes correspondientes. El caso de lo de las universidades plantea esta cuestión. Las universidades nacionales son uno de los 4 o 5 casos que tiene la jurisprudencia de la Corte Federal, en el sentido de que son casos no judiciables respecto de la cuestión de su autogobierno, de la denominada autonomía. Eso no quiere decir que no deben estar bajo los controles de los organismos de la Constitución. Es decir, obvio que la educación no es gratis, obvio que se requiere del financiamiento y se requiere
de la actualización de ese financiamiento, habiendo habido un año de fuertísima inflación en todo el primer semestre, pero también es cierto que las universidades nacionales deben estar sujetas a los controles de la SIGEN, de la Auditoría General de la Nación, etcétera, y que estamos hablando de controles efectivos. Gustavo, ¿vos crees que estamos cumpliendo, que la juventud está preparándose, está pensando cuál es el futuro que nos espera a los argentinos? ¿O tratamos por todos los medios de meter de alguna manera ideas, de ir a las Naciones Unidas y decir, no, las ideologías persisten, los de derecha sirven, los otros no sirven para nada? Fíjate la respuesta de China a esta actitud. Yo creo que la ideología ya no tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ver en el mundo también hay problemas. Esta guerra que se está llevando a cabo, por ejemplo, plantea una posibilidad de que se prolongue. Y yo creo que nosotros no podemos estar ajenos a la inserción en el mundo. No sé si qué opinas de eso y cuál es la posición de tu partido en este aspecto. El lugar de la Argentina y del hemisferio, salvo dos excepciones, sin duda este es un hemisferio occidental. Y la Argentina tiene el lugar que históricamente siempre debe tener, esa es su ubicación, independientemente de que todos los países son justamente, deben hacer honor a esa independencia. Lo que se impone hoy, y hablando, si vos dijiste los más jóvenes, creo que ellos descartan la cuestión de lo de la ideología, y en tal caso lo que se debe imponer es un pragmatismo progresista. Todos queremos el progreso de nuestra sociedad, todos queremos que los derechos a los cuales se llegó de ninguna manera se retroceda, y también queremos que para que eso ocurra se tiene que ser fuertemente pragmático a la hora de gobernar. Ahora, fíjate, Gustavo, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Ojea, que es de tu ciudad, Nuestro obispo. es un hombre que está luchando para buscar el entendimiento y la unidad. Y esto nos consta a todos porque lo hace públicamente. Yo voy a tomar el programa el vocero de la conferencia episcopal. Lo vi. Y habló de esta cuestión. Habló de la juventud por ahí, no leía lo necesario, preparaba lo necesario. Yo creo que tenemos que tratar de impulsar a que esto ocurra. No sé qué ocurre. Yo creo que los partidos tenemos la obligación de buscar, tratar de entendernos en la unidad dentro de la diversidad. Como Cuando hemos vi el venido. programa tuyo con el vocero del Episcopado Nacional, sin duda coincidí. En la Argentina además hay un problema, el problema social es fuertísimamente educativo. Cuando dijo no se lee, los jóvenes no leen, totalmente de acuerdo. Hay una cultura de uso de redes que interrumpiría de manera práctica el tema de la lectura. Bueno, igualmente es una realidad que es irreversible y que además uno no está exactamente en contra. Lo que creo es que el problema serio de la Argentina, que es que por un lado no hay trabajo y por el otro lado no hay gente que trabaje, es una cuestión educativa. Es una cuestión donde lo que se enseña, con lugares de situaciones muy graves, como el caso de la provincia de Buenos Aires, donde prima la presencialidad y de ninguna manera la performance que debe tener el joven, el niño, en el momento que justamente le puede sacar el mejor jugo para su actividad intelectual futura, que hace a cómo va a responder él como persona de trabajo, cómo va a responder él como empleador,
cómo va a responder como padre de familia, cómo va a responder como hombre dentro de la sociedad, cómo va a ser el hombre social. Entonces, el punto es la educación, el punto es la educación. En la Argentina hubo generaciones completas que con el antiguo sexto grado de primario triunfaron, pero ese sexto grado se lo ganaban. Hoy lo que ocurre es que se extiende hasta el secundario y después se impide que chicas y muchachos, cuando lleguen a la universidad, puedan triunfar. Y esto se nota sobre todo en las facultades que requieren algo que sería cercano a un examen de ingreso. Por ejemplo, la de medicina. Un porcentaje importante en las facultades de medicina son reprobados respecto de las materias mínimas que le piden, en el caso de química, en el caso de matemáticas, etcétera, son reprobados y no pueden ingresar a la universidad porque justamente convirtieron a la educación en un pase y siga, cuando en realidad la lucha por pasar de grado, el esfuerzo por pasar de año, eso es parte de la vida misma, y entonces hubo una actitud fuertemente populista, que es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay una indicación a las inspectoras, a los inspectores, en el sentido de que ningún alumno puede dejar de reprobar, que lo importante es la asistencia, que entre otras cosas tampoco lo logran. Entonces, es un problema fuertemente educativo el hecho de que falte trabajo y que no haya gente para trabajar. Ese incordio social es fuertemente educativo. Gustavo, nos quedan 2 minutos, que te lo voy a dar a vos. ¿Cómo Transmito, crees? transmito el deseo que tiene toda la sociedad. Es el deseo de una búsqueda de paz, un país que no tiene inconvenientes de enfrentamiento de raza, no tiene inconvenientes de enfrentamientos de religión, que tiene una geografía y recursos naturales que perfectamente dan para que todos tengamos la oportunidad de poder convivir en una nación justa. Y que entonces quienes estamos en esta actividad y quienes amamos esta actividad y este servicio, que es el servicio público, el servicio de ser hombres de la comunidad, de haber tenido una formación política cada uno desde su lugar, nosotros reivindicamos eso, que es la búsqueda de un país donde todos podamos lograr los sueños, que no se nos pasen los años, las generaciones, y que los sueños sean incumplidos. Y que todo eso es con esfuerzo, con lucha, con trabajo y con estudio. Entonces, retomar eso, que no es la del país chico, sino que es la búsqueda del país que nos englobe a todos. Y donde obviamente esto se tiene que hacer con restricción en el uso del gasto público, con método, con la búsqueda y el logro del superávit fiscal, y que todo eso debe ser lo que prime, el consenso por la búsqueda de una vida que merezca ser vivida, una vida que nos dé la oportunidad de luchar por esos sueños. Y hablando del mundo, breve, la última pregunta porque se nos fue el tiempo, que quiero que la respondas vos. En el mundo existe el problema. ¿Cuál cree que debe ser nuestra posición en en la participación en el mundo globalizado y competitivo? La Argentina tiene que insertarse en el mundo de la producción. La Argentina tiene que lograr que no solamente la energía, que por suerte lo está logrando con los años, y no solamente el campo, sean quienes produzcan ingresos para los 48 millones de argentinos. Nosotros debemos lograr poder entrar a todos los mercados del mundo, y el pragmatismo es lo que debe primar, partiendo de que nuestro origen y nuestro lugar es en el hemisferio occidental. Te agradezco mucho, querido Gustavo. Y la última pregunta, ¿vas a seguir, hoy me dijiste, a lo mejor hacía un paréntesis, intensamente la actividad política en tu partido, pero dialogando con todo como siempre lo hiciste? Sí, 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 sí. Trabajo, además de mi actividad intensa como abogado, que es constitutivo en mí, te debe pasar exactamente lo mismo a vos, que todo lo ves desde tu profesión.
trabajo fuertísimamente, no en etapa electoral, sino en etapa política de consenso y sobre todo, además mi vida como vecino en mi lugar en San Isidro es algo que lo disfruto muchísimo y disfruto muchísimo el trato que me dan los vecinos, me dan quienes integran las instituciones. La verdad que estoy viviendo un momento muy lindo de mi vida. Hacemos el compromiso de continuar esta charla fuera de televisión, como lo hicimos siempre. Y recuerdo la actividad de tu padre, el doctor Melchor Pose, que militaba en el, ¿sabes? ¿No? La UCRI. Arturo Frondizi. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, Una, es una alegría poder tener esta entrevista. Es el primer reportaje que doy en un año, así que no podía ser de otra manera, tal cual te había dicho el año pasado que iba a ser con vos. te agradezco muchísimo. Te Un mando abrazo. un abrazo enorme, te agradezco tu presencia y a luchar, Gustavo. Un abrazo grande. Gracias a todos. Y a terminar con la soberbia y practicar la humildad. Lo mejor para vos y toda tu gente. Un abrazo grande. Gracias por la conversación. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Humildad, pensando en el mediano y largo plazo, diálogo permanente y amor al prójimo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.